En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la esperanza de ser glorificados con Cristo resucitado acreciente nuestra alegría y esté siempre con todos ustedes. Para participar dignamente de estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Hagámoslo en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. En un momento de silencio, pongamos nuestras intenciones y necesidades en manos del Señor. Además de nuestras intenciones, pedimos al Señor por todos los sacerdotes vivos y difuntos, por el Padre Alfonso y quienes han ejercido aquí su ministerio sacerdotal, por la santidad de los matrimonios, por las vocaciones sacerdotales, misioneras, religiosas y a la vida matrimonial, por el eterno descanso de Juan Manuel Peña Montiel y Angélica, por el eterno descanso de Esteban
Arredondo Rangel, Josefa Ortega Ruiz, por todos los enfermos, por quienes cuidan de ellos, por quienes trabajan en el sector salud, y por la salud de Sotero Hernández Toribio. También pedimos al Señor por los jóvenes, por los niños y por nuestros gobernantes. Dios omnipotente y misericordioso, concédenos poder alcanzar una verdadera participación en la resurrección de Jesucristo, tu Hijo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu
tu amor perdura eternamente. Aleluya. Yo les enviaré al Espíritu de verdad, y Él los irá guiando hacia la verdad plena, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Me voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. ¿Qué debo hacer para salvarme? Es la pregunta que hace el carcelero a los apóstoles. Al ver las maravillas de Dios, que abrió la cárcel y liberó a los apóstoles, el carcelero se sorprende y ante tal sorpresa hace esa pregunta a los apóstoles: ¿qué debo hacer para salvarme? Esta pregunta, entendida desde el idioma griego en el que está escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles, tiene una característica muy peculiar. Significa: ¿qué debo hacer de manera inmediata para salvarme? Cuando nosotros en español decimos ¿qué debo hacer para salvarme?, podemos decir: puede ser hoy, puede ser mañana, o puede ser dentro de un año. Más o menos es lo que nosotros en México identificamos como el ahorita. Ahorita voy a hacer esto.
Y ese ahorita puede ser en este momento, mañana, pasado mañana, dentro de un año. Pero en esta pregunta tiene ese sentido de algo inmediato. ¿Qué tengo que hacer de manera inmediata para salvarme? Y la respuesta de los apóstoles: cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia. Porque la fe en nuestro Señor Jesucristo es una fe personal, pero no una fe individual. Decir que alguien es un individuo nada más se refiere a sí mismo. Un individuo a sí mismo. Pero hablar de una persona se refiere a alguien que establece relaciones con los demás. Y ese es el sentido filosófico del término persona. Que cada uno de nosotros es un individuo que establece relaciones con Dios, establece relaciones consigo mismo, establece relaciones con los demás y establece relaciones también con la naturaleza. El individuo es el ser humano encerrado en sí mismo, el individuo. Y la persona es el ser humano en cuanto que entra en relación. Y la salvación es de modo personal, pero no de modo individual. Porque la gracia de Dios tiene en cuenta al ser humano en todas sus dimensiones. Y una de las dimensiones del ser humano es que se relaciona, es que establece contacto con los demás. Y por eso dicen los apóstoles: cree, tú crees. Pero la salvación llega a ti y a tu familia, a ti y con quienes te relacionas. Y así la salvación te convierte en una fuente, donde quienes beben o se relacionan con esta fuente obtienen también esta gracia y esta vida. Por eso, hermanos, cuando nosotros entendemos la fe de la Iglesia, hemos de entenderla en ese sentido relacional, de que es algo que no se queda estancado. La fe tomada de modo individual sería una fe estancada, como el agua que llega a un bordo, que ahí se quede estancada. En cambio, la fe entendida según la palabra de Dios es una fe que se convierte en fuente, que no se queda en sí misma, sino se da, se comparte a los demás. Y entonces,
Cuando la fe entra en casa a través de uno de sus miembros, beneficia a toda la familia. Cuando la fe entra en el trabajo a través de un trabajador, es todo el espacio que queda santificado, porque entra en relación con sus compañeros de trabajo, y en la familia, porque entra en relación con los demás. Pero aquí también es algo importante: las relaciones que nosotros establecemos con los demás, podamos decirle que no son las mismas con todos. Nosotros, en un sentido igualitario y entendiendo mal lo que es la democracia, decimos es que todas nuestras relaciones tienen que ser iguales, pero no, porque es una la relación que se establece entre el Padre y el Hijo. Esa relación entre el Padre y el Hijo se llamaría paternal, pero es otra relación que se establece entre el Hijo y el Padre. Aunque son los mismos individuos, se trata de las mismas personas. Del Padre al Hijo es un tipo de relación, y del Hijo al Padre es otro tipo de relación: la relación filial. Y lo mismo entre la madre y los hijos, y entre los hijos y la madre. Son las mismas personas, pero es otro tipo que se establece de relación. Y otro tipo de relación que se establece entre los hermanos. Y nosotros sabemos que no es lo mismo las mismas relaciones que se establecen entre los hermanos mayores y los hermanos menores. Y no es lo mismo en la relación que establezco con mi hermano, que estamos muy cercanos en la edad, a con otro hermano con que hay más edad, hay más años de separación. Y entender que las relaciones son distintas. Cada relación tiene algo específico y que no son iguales. Sí, comparten en que es relación entre la misma familia, pero también tienen algo específico. No es la misma relación que la mamá establece con un hijo que cuando estaba embarazada de él lo iba a abortar, o con el hijo que está enfermo o que estuvo enfermo durante su niñez. No es la misma relación. Y ese carácter especial se verá durante toda la vida. Si durante la niñez un hijo estuvo enfermo, la mamá tendrá una relación de más cuidado, y esa relación perdurará durante toda la vida. Si nosotros entendemos esto, que toda relación tiene algo en específico, entonces nosotros podremos ver las cosas de manera más objetiva. Y entonces entenderemos que no podemos tratar igual a todos, ni todos nos pueden tratar igual.
porque es distinta las relaciones. ¿Y por qué viene todo esto? Porque la gracia de Dios respeta las relaciones humanas. La gracia de Dios respeta la relación que hay entre un padre y el hijo. Y respeta la relación que hay entre el carácter que tiene el carácter especial que tiene la relación del hijo hacia el padre. Por eso, respetando estas relaciones, dice: tú, como eres el papá, y para los judíos el padre significa el origen, para nosotros la madre significa el origen. Nacimos del vientre de nuestra madre, pero para los judíos se nace del vientre del padre. No es que Jesús fuera machista y por eso dijo mi padre, no, sino en su cultura judía el padre significa el origen y por eso se llama a Dios Padre, no por un machismo, sino por la forma de que la cultura entiende las relaciones. Y la palabra de Dios, teniendo en cuenta estas relaciones, le dice: tú que eres el padre, que eres el origen de tu familia y que de tu vientre han nacido todos. Si tú crees, entonces tú siendo el origen, tú siendo el tronco y las raíces y el tronco de tu familia, te salvarás tú y tu familia. Y entonces Él se hace bautizar y hace bautizar a todos los suyos. ¿Qué entendemos por todos los suyos? Cuando nosotros vamos a una comunidad, y todavía aquí en algunas colonias, los papás adquirían un terreno grande. Y ese terreno grande ya después iba apareciendo vecindad. A cada hijo le daban su parte. Pero lo característico de las casas de aquel tiempo es que se tenía un patio en común. Aunque cada hijo tenía su pedazo, como decimos comúnmente, había un patio en común. Y cuando dice, tú y tu familia, es tus hijos, las esposas de tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, todos los que comparten ese espacio. Podríamos decir tú y toda tu vecindad, tú y todos tus hijos. No entendiendo como familia solamente la primera generación, sino tú, todos los que tienen origen en ti, porque eres el Padre. Y de esa manera, la salvación es personal, porque el carcelero establece relaciones con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos. Y como origen, como fuente, a través de esas relaciones se transmite la gracia que Dios le da, que Dios le dio. Por eso, en una familia, la fe de los padres tiene mucha importancia. La fe de los padres, como origen de la familia, es muy importante. Y que la fe de los padres se vaya fortaleciendo cada vez más. La fe de los padres vaya aumentando.
y que el amor en ellos hacia Dios cada vez vaya siendo más fecundo, porque de la fecundidad del amor hacia Dios bebe toda su familia, y así se salva él y toda su familia, y se hacen bautizar todos. Supongamos que dentro de esa familia había un niño recién nacido, también se bautizó. Que había adolescentes 12, 13 años, también se bautizaron. Digo esto de los niños para saber que no es como dicen los protestantes, que se tienen que bautizar hasta que tengan 30 años. No, la misma palabra de Dios nos dice, él y toda su familia. Y de seguro en su familia había muchos pequeños, porque las familias eran grandes. De seguro en tu familia probablemente había algún recién nacido o alguien que tuviera meses de edad. Y también él recibió la salvación. Hermanos, la salvación que recibimos de Dios es una salvación personal que se nos da a cada uno de nosotros y con quien nos relacionamos como canales cada uno de la salvación. Y nosotros hemos de estar conscientes, porque así como de nosotros recibimos la gracia de nuestros padres, también somos transmisores de esa gracia. Así como nosotros recibimos la fe, también somos transmisores de la fe. Es decir, recibimos algo, y eso algo que recibimos lo hemos de transmitir. Y aquí viene el sentido de agradecimiento. Recibimos la fe, recibimos la gracia de Dios, recibimos la salvación. Y viene el sentido también de responsabilidad, que eso que he recibido lo he de compartir y lo he de dar. Miramos a nuestra Madre Santísima. Ella, cuando se le anuncia que va a ser la Madre del Salvador, se le dice, es que el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Y cuando va a ver a su prima Santa Isabel, Isabel al saludarla queda llena del Espíritu Santo. Es decir, en ella lo que recibe, la gracia del Espíritu, también se transmite. También lo transmite, lo da. Una fuente que se da a los demás. Que la gracia que recibimos de Dios en esta Sagrada Eucaristía se transmita, la recibamos con alegría y también la transmitamos de manera consciente a los demás. Se hace de manera inconsciente, pero cuando es consciente adquiere más fuerza porque es consciente. Y así que, como dice, se salvará tú y tu familia, que en este día reciban la salvación de Dios, nosotros y todos los que entren en contacto con nosotros. Acepta, Señor.
seas bendito. Te bendiga, Señor, los que recen por los trigos que los campos dan. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrenda de fe, de amor y gratitud. Muy pronto será cuerpo y sangre de Jesús, por siempre, Señor, seas bendito. Son espigas doradas que ofrecen las harinas que nos dan tu pan. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrenda de fe, de amor y gratitud. Muy pronto será cuerpo y sangre de Jesús, por siempre, Señor, seas bendito. Orad, hermanos, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él. Ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Hosanna.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos tus hijos que en Cristo han fundado una familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia del día de su matrimonio se renueve a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra te bastará para Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si yo hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco más a ti, porque en la hostia estás. Jesús de verdad, estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo así. Al comulgar me abrazará Jesús en Santa Trinidad. Me amará con su alma y su divinidad. Todo Dios para mí en un pan. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones, para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor, continuemos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Tomémonos de la mano de nuestra Madre Santísima. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gracias, María.